Bueno, pues venga, os cuento lo que vamos a ver. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de planificación de plantillas. ¿Qué significa esto y por qué se hace la planificación de plantillas en los recursos humanos? Luego vamos a introducirnos en el procedimiento de la planificación de plantillas en sí y al final pues vamos a detenernos en lo que es el cálculo, bueno, pues para dimensionar y planificar plantillas. Así que no lloréis. Por aquí también me dicen que se ríen por no llorar por lo del cálculo, pero no lloréis que no va a ser difícil. Y sí, os pasaré la presentación. De hecho, creía que ya os la habían pasado porque yo la he proporcionado a la Escuela de Negocios, con lo que si no os la han pasado ya, os la han colgado en la plataforma, lo harán enseguida. Bueno, una cosa que os quiero decir, iré interrumpiéndome cada varias slides para preguntaros si tenéis alguna duda, si me queréis consultar algo, para ir un poquito más organizados y que yo, bueno, pues pueda ir un poco más sistemáticamente y así que lo que os explico lo entendáis bien. ¿Veis bien las slides, las diapositivas? Vale, me dicen que solo os han pasado la parte del ejercicio, la parte de matrices. No os preocupéis que os pasarán esta y si no yo de todas maneras se lo comentaré a la Escuela de Negocios para que lo hagan mañana mismo. Bueno, empezamos entonces. Veréis, esto de planificar la verdad es que es un proceso complejo en los recursos humanos, que lleva tiempo, que lleva recursos humanos que lo tienen que hacer y todo esto se traduce en dinero, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar a cabo este proceso? Si es tan complejo, si intervienen recursos humanos, pues veréis, porque una organización es un sistema, es una red social que está vivo y que está expuesto a diferentes convulsiones, tanto externas como internas, que claro, si llegan esas convulsiones pueden ocasionar importantes perjuicios en el quehacer diario. Convulsiones externas que puede vivir una organización, pues por ejemplo la presión de los competidores, el aumento de las ventas, la disminución de la facturación, la crisis económica. Y ante eso tenemos que reaccionar y no reaccionamos cuando la crisis económica ha llegado. Si queremos reaccionar debemos prevenir, debemos intentar prever para poder reaccionar, que es lo que yo intentaré explicaros hoy. Y luego también hay algunas convulsiones internas que pueden ocurrir en nuestra organización, como por ejemplo que se modernicen los procesos de trabajo, que haya un aumento o disminución en la participación en el mercado de nuestra organización, con lo cual esto puede producir que haya que aumentar o disminuir la plantilla. ¿Hasta aquí me entendéis? Todo sí, fenomenal, muchas gracias. Vamos a ver, mirad, para planificar se necesita una adecuada estrategia que nos ayude a prever y a dotar de los recursos humanos necesarios en un momento concreto del futuro, es decir, planificamos hacia el futuro, hacia el corto, medio plazo, incluso mejor a largo plazo, pero nunca planificamos para el presente, porque para el presente no se puede planificar, ya es tarde, ¿vale? Por ejemplo, dos ejemplos que os he incluido aquí. Domino's Pizza, que es una empresa que os sonará. Esta empresa, que es una multinacional que funciona en muchísimos países, propuso aumentar su participación en el mercado mundial de la pizza hasta llegar a los 5.300 establecimientos cuando quiso internacionalizarse. Su estrategia fue aumentar considerablemente su plantilla con conductores a los que quería preparar. Claro, si quería preparar a los conductores necesitaba prever cuántos iba a necesitar y cuánto tiempo iba a tardar en prepararlos para cualificarlos específicamente en la forma de conducir que ellos querían. Si esto lo hubieran hecho, se lo hubieran planteado cuando abrieron los 5.300 establecimientos, es decir, no hubieran planificado, imaginaos el colapso que se hubiera montado en esta organización. De hecho, esto hay organizaciones que les lleva pues a incluso cerrar. Bueno, otro ejemplo que os pongo, 3M, que me imagino que sonará porque 3M es una empresa bastante innovadora que se dedica a inventar cosas, pues por ejemplo como los POSIT que utilizáis todos.
Bien, ellos lo que intentan es eso, ¿no? Constantemente inventar nuevos productos y sacarlos al mercado. Así que el nivel de innovación que esta empresa necesita y utiliza es considerable. ¿Qué es lo que hacen ellos para innovar? Para estar descubriendo estas cosas, estos nuevos productos que a nadie se les ocurren y a ellos sí. Pues fijaos qué interesante. Lo que hacen es dar un fondo especial de horas para que los trabajadores en ese fondo de horas tengan tiempo para pensar en nuevos proyectos. Es decir, hay determinadas horas que los trabajadores de 3M no trabajan, piensan, prevén, planifican, inventan. Claro, para todo esto lo mismo, tienen que planificar, porque esas horas que no trabajan se tienen que cubrir de otra manera y por lo tanto necesitan planificar. Bien, planificar significa también alinear y ajustar las estrategias y los programas de recursos humanos con las oportunidades de negocio, con las estrategias empresariales y con las características específicas de la empresa. Es decir, nosotros tenemos que adaptar nuestra plantilla de recursos humanos de nuestra organización a las posibles oportunidades de negocio a las que vamos a enfrentar a nuestra organización, a las estrategias empresariales. Por ejemplo, en un momento dado puede decidir la dirección de la organización internacionalizarse, como estaba contando. Bueno, pues esto implica consecuencias en los recursos humanos y una de ellas es planificar, volver a redimensionar la plantilla. Y también la planificación de los recursos humanos tiene que estar en consonancia con las estrategias específicas de la empresa, por ejemplo, con las capacidades competitivas diferenciales. Una empresa es competitiva siempre y cuando sus recursos humanos son competitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando sus recursos humanos están cualificados, cuando generan valor a esa empresa, y esto nos vuelve a llevar a planificar. ¿Qué significan los tapones de oídos? Ah, es verdad, que la empresa 3M hace tapones de oídos. Vale, fenomenal. Tienes toda la razón. Bueno, nos vamos a la definición de planificación. Esto ya es un poco para que tengáis muy claro el concepto. La planificación de recursos humanos es el proceso que utiliza una empresa para asegurarse de que tiene el número apropiado y el tipo adecuado de personas para obtener un nivel determinado de bienes o de servicios planificado estratégicamente para el futuro. Es decir, lo que yo hago es plantearme en el presente lo que va a ocurrir en el futuro a nivel de lo que vamos a vender, de lo que vamos a producir, cuánto, de qué manera, y a partir de ahí yo proveo a la organización, cuando llegue ese momento, de los recursos humanos necesarios. Otra definición: las empresas que no realizan una planificación de recursos humanos puede que no sean capaces de responder a las necesidades futuras de mano de obra o a la escasez de mano de obra que en un momento se les puede presentar, y también les puede ocurrir que tengan que recurrir a despidos porque en un momento dado se encuentren con un exceso de mano de obra que no han sabido prever. ¿Esto os suena? ¿Lo habéis oído por ahí? ¿Qué ha ocurrido? Quiero decir. Sí, demasiado me contestáis por aquí. Por desgracia, sí. Hoy en día a diario, sí. Sí, por desgracia, últimamente mucho. Sí, estáis todos de acuerdo conmigo, y es que es verdad lo que estáis diciendo. Y el problema, como vais a ir viendo, está en eso que os estoy enseñando, en que no planifican. Vale, una cosa que quiero también que sepáis: la planificación de plantillas es un proceso dentro de la planificación de los recursos humanos. En recursos humanos se planifican diferentes cosas. Se planifica la formación, se planifica la promoción, y otra de ellas es el subproceso de la planificación de plantillas. Y en recursos humanos igualmente se realizan nuestras actividades, selección, análisis de puestos,
que todas estas actividades están relacionadas entre ellas y, por supuesto, con la planificación de plantillas, y entre ellas se interrelacionan, tienen que ver unas con otras y interfieren, influyen unas en otras. Por ejemplo, la promoción puede interferir e intervenir en la planificación de plantillas, porque si estamos pensando de aquí a 2 años en promocionar unos puestos de trabajo o a otros de nivel superior, eso significa que tendré que prever y tendré que planificar mi plantilla, porque voy a necesitar puestos de trabajo de baja cualificación que se quedan vacíos para ascender a los de un orden superior. ¿Esto entendéis? ¿Lo entendéis? Vale, muchas gracias, fenomenal. Bien, fijaos, os voy a poner un ejemplo para que veáis que no solo las pequeñas empresas no planifican. Esto es una noticia que apareció en ese periódico, en Redacción Médica. Lo vais a ver. Mirad, un extracto de esta noticia. Canals ha recordado a la consejera que existe un alto porcentaje de un 10% de interinidad y que un 20% de los profesionales desempeñan su trabajo en plazas que no existen. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? ¿Quién me lo explica? ¿O quién nos lo explica? Si no lo sabéis, me lo decís. No sé, dicen por ahí, muy bien. Pues no, veréis, veo que me estáis diciendo varias cosas que son labores que no se han previsto y que hay que ocuparlas. Efectivamente, vais a ver por qué. Vamos a leer otra vez lo que decía. Existe un alto porcentaje de un 10% de interinidad y cerca de un 20% de los profesionales desempeñan su trabajo en plazas que no existen. A ver, sabéis que en el ámbito público no se crean puestos de trabajo, sino que se proveen plazas que se sacan, convocatorias para ellas, para que los profesionales las ocupen, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que en un momento dado no se preveyó que había que sacar esas plazas y tuvieron que cubrirse con interinos, con lo cual hay muchas personas que están trabajando en plazas que todavía no existen, que no se han convocado. Es decir, no se ha previsto que se necesitaba más mano de obra. ¿Entendéis ahora? Nos faltó mano de obra en un momento dado. Bien, os pongo otro ejemplo. Fijaos, esto sí que os va a sonar mucho. Esto es un anuncio de Europa Press. Aquí lo veis un poquito más grande. Y si no, os lo leo yo. El FIP de Caja Cantabria provisiona 200 millones para cubrir el ERE de 1.227 trabajadores. Aquí de lo que trata es que resulta que tienen que hacer un ERE y despedir a esos 1.227 trabajadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha pasado aquí? Que contrataron de más, que no planificaron, o que no exactamente, o que no tuvieran por lo menos al menos el tiempo necesario para planificar todo esto. Fijaos lo que dice que Caja Cantabria y Caja Extremadura ha provisionado no sé cuántos millones de euros para afrontar el expediente de regulación de empleo. ¿Vosotros os imagináis lo que significa eso a nivel económico para una empresa grande? Bueno, pues esto es el problema de no planificar, porque si les hubiera dado tiempo, un pastizal, efectivamente. Por aquí me dicen que lo ha vivido en una, y que es por no realizar una adecuada planificación. Correcto, tenéis toda la razón. Entonces, claro, si ellos se hubieran dado cuenta o hubieran previsto esto un poquito antes, y cuando me refiero a un poquito antes, me refiero a 1 año, 2 años vista, quizás pudieran reaccionar de una manera mucho más beneficiosa para la empresa, menos costosa.
Luego os contaré cómo se puede hacer esto, luego veremos más ejemplos. Vale, a ver, ¿qué ventajas entonces a nosotros nos puede producir planificar a nivel de plantilla? Sí, con vacas gordas no sobraba gente y ahora las cosas van mal y la gente sobra. Bueno, es que es lo que os decía, las explicaciones a estas cosas son más complejas. Claro, es que la sociedad, el mercado, el sistema económico es algo que varía, que está vivo, que aumenta, que disminuye y desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, las empresas se tienen que adaptar a ello. No, muchas de las empresas, no penséis que no, y os lo digo como consultora que lo he vivido muchas veces, querrían mantener esas plantillas, pero si les baja el 30%, como les pasa a algunos clientes míos, la facturación, es que o hacen algo y prevén, o resulta que tienen que cerrar, y entonces eso es más grave para todos los trabajadores, no para una parte. La verdad es que es un problema bastante complicado, es bastante complicado, pero bueno, vamos a lo nuestro, a esta técnica. Veréis, os estaba empezando a decir que la planificación de recursos humanos, en concreto, la planificación de plantillas, nos va a producir varias ventajas en la organización. Por ejemplo, estimular la proactividad, que es un poco de lo que estamos hablando. Es decir, desarrollar la proyección, el poder prever, en lugar de que la empresa tenga que estar siempre con una conducta reactiva, o sea, reaccionando cuando ya han ocurrido las cosas, cuando ya está aquí la crisis económica, cuando ha bajado la facturación. Bueno, también nos va a ayudar a estimular el pensamiento crítico, a saber si estamos haciendo las cosas bien o no, porque si en un momento dado estamos viendo y estudiamos nuestra plantilla y nos damos cuenta de que la plantilla está sobredimensionada, pues ahí, por supuesto, tenemos que hacer alguna crítica constructiva. Imaginaos todo lo que ha pasado en el ámbito público últimamente, ¿vale? Sin meternos mucho con ello, que no nos da tiempo. Bien, también nos ayudará a identificar las posibles desviaciones entre la situación actual y proyectada. Volvemos a lo mismo, para poder reaccionar. Ayuda a percibir la diferencia entre dónde estamos ahora y dónde nos gustaría estar. Por ejemplo, actualmente tenemos 22 empleados para una facturación de 500.000 euros mensuales. En el próximo año, si esto sigue aumentando, según la proyección que estamos viendo de facturación, necesitaremos 35 empleados para conseguir una facturación de 800.000 euros, que es lo que prevemos que vamos a poder facturar. Claro, cuando estemos en el momento en que nos hacen esos encargos para conseguir esos 800.000 euros, ahí ya no podemos ponernos a contratar gente o contratar profesionales. Bien, más cosas a las que nos ayuda la planificación de plantillas. A fomentar la participación en la estrategia de la empresa de los directores de línea, porque a ellos les vamos a estar pidiendo información continuamente para ir planificando y modificando y variando esas planificaciones. Y luego también que identificaremos las limitaciones y oportunidades de los recursos humanos en la organización. Fijaos, cuando nosotros planificamos la plantilla, y esto cuando yo hago coaching a directivos de recursos humanos, la verdad es que se sorprende bastante. Ahí, como tenemos que estudiar procesos, funciones de los trabajadores, etcétera, de repente conseguimos efectos indirectos, como por ejemplo que nos damos cuenta que hay determinado absentismo, o una adecuada o una inadecuada cualificación de nuestros trabajadores, con lo cual ahí lo que estamos viendo es que la planificación de plantillas también nos ayuda para ver debilidades de nuestra organización, o lo contrario, oportunidades. Bien, pero también la planificación de plantillas tiene unas exigencias, no se puede hacer de cualquier manera, me refiero a esto. Por ejemplo, planificar plantillas tiene que hacerse siempre y cuando nos ayude a mantener la ventaja competitiva, o se debe hacer de forma que nos ayude a mantener la ventaja competitiva. Nuestro reto es lograr que esa ventaja se sostenga con la planificación de trabajadores o de puestos de trabajo, mejor dicho, que estamos haciendo. ¿Qué quiero deciros con esto? Si yo planifico que mi plantilla se tiene que reducir en un 30%, tengo que asegurarme de que no voy a perder la ventaja competitiva, de que no voy a retrasarme en los pedidos, por ejemplo, porque haya menos personal. Bien, otra exigencia de la planificación de plantillas,
que tiene que fortalecer la estrategia empresarial. Otra, que debe evitar la excesiva concentración en el corto plazo. O sea, cuando nosotros planificamos, debemos siempre estar planificando hacia el medio plazo y, si se puede, como hacen las multinacionales, hacia el largo plazo. Vale, más exigencias que tenemos que cumplir cuando nosotros hagamos planificaciones de plantillas. Pues, por ejemplo, desarrollar las estrategias de los recursos humanos adecuadas a las características peculiares de la empresa. Es decir, igualmente nuestra planificación de plantillas se debe adaptar a las peculiaridades de la empresa. También la planificación de plantillas nos debe ayudar a afrontar el entorno, no a lo contrario. Cuando estamos planificando plantillas, precisamente lo hacemos para cumplir con las exigencias, con los cambios del entorno. Y también nos debe ayudar a asegurar el compromiso de los directores, porque acordaos lo que os he explicado, que tenemos que trabajar estrechamente con todos los directores de departamento, y ahora lo vais a ver cómo se hace eso. Más cosas. Tiene que ser operativa, es decir, cuando yo planifique, como pasa algunas veces, no podemos llegar y cuando se la presentemos por ejemplo, al director de la empresa, nos diga, uy, eso es imposible de hacer, nos quedamos sin trabajadores y no podemos hacer frente a nuestros contratos. Pues no, debe ser operativa. Y también debe ser flexible. Tiene que aportar fórmulas de trabajo creativas. Y ya veréis cómo con la planificación de plantillas eso se puede conseguir. Bien, fines de la planificación de plantillas. Por ejemplo, optimizar el factor humano de la empresa. En una empresa, como desgraciadamente no es una ONG y tiene unos recursos económicos limitados, tiene que existir la plantilla necesaria. Ni más, porque estaríamos haciendo que la empresa acometiera un gasto que es innecesario, que a lo mejor incluso no podría hacerle frente, ni menos, porque también el que hubiera menos plantilla de la que se necesita, y a veces de esto no se dan cuenta los empresarios, puede provocar, como os he contado, graves efectos en la organización. Bien, otro fin es asegurar en el tiempo, y eso es un objetivo nuestro y un deber nuestro de los profesionales de los recursos humanos, asegurar en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativamente. Otro fin, desarrollar y formar y promocionar al personal actual de acuerdo con las necesidades futuras de la empresa. Ya os he contado que al planificar, también al estar interrelacionado con otros procesos, podemos conseguir que todo esté perfectamente coordinado. También la planificación de plantillas motiva al factor humano de la empresa. Luego os explicaré cómo. Mejora el clima laboral, porque en un momento dado no nos podemos encontrar, si la plantilla está bien dimensionada, con que existen menos trabajadores de los que se necesitan, menos puestos de trabajo de los que se necesitan, tienen que echar muchas más horas de las que en las que en principio deberían echar, y todo esto provoca mal clima laboral. Y por último, contribuye a maximizar el beneficio de la empresa, porque, repito, con la planificación de plantillas debemos conseguir que la plantilla esté perfectamente optimizada, que estén los puestos de trabajo que se necesiten dentro de una organización. Vale, mirad, otro ejemplo. La empresa TV Eventos prevé en su business plan el lanzamiento de una nueva línea de negocio. Con esa nueva línea de negocio prevé en su business plan igualmente que va a incrementar la facturación en un 25%. Posee una plantilla fija de 20 personas. Las características laborales de esa plantilla es que poseen un contrato fijo indefinido. En cuanto a las jornadas en esta empresa, el 50% de la plantilla tiene una jornada de 8 horas, el 25% de la plantilla tiene una jornada de 6 horas, el 25% de la plantilla tiene una jornada de media jornada, valga la redundancia. Y el índice de ociosidad en los puestos de trabajo es un 15%. Cuando hablamos de índice de ociosidad nos referimos a que dentro de su jornada diaria el 15% están ociosos por diferentes razones, no tienen por qué ser siempre achacables al trabajador. Incluso es que a veces no tienen nada que hacer. Bien, por una mala organización de la empresa. Pero bueno, sí, el índice de ociosidad
puede considerarse, podríamos hablar de él en lenguaje coloquial, o referirnos a él como el tiempo muerto de los trabajadores. Vale, bueno, os recuerdo el ejemplo. Resulta que estamos en TV Eventos y que va a sacar una nueva línea de negocio y que va a facturar un 25% más. Y que ahora mismo tiene 20 personas. Entonces, como tiene que facturar el 25% más, imaginaos que ya tenemos el momento en que esa empresa tiene que hacer frente a esos nuevos contratos de esa nueva línea de negocio. Si no nos da tiempo a prever y proveer de recursos humanos, ¿qué es lo que podemos hacer en ese mismo momento en el que nos entran todos esos contratos? ¿Cuál es la única solución que tenemos? ¿Qué se os ocurre? Outsourcing, vale, perfecto. Horas extras y con poco tiempo, muy complicado de planificar. Contratas. No, todo esto que me estáis diciendo, imaginaos que es de un día para otro, que poneros en la circunstancia, estáis en esta empresa y de repente vosotros trabajáis, sois los directores de recursos humanos, os llega el director de la empresa y os dice, oye, para el lunes que viene no tienes 10 contratos, tienes 20, entonces hay que sacarlos adelante. ¿Qué os da tiempo a hacer? Y si no hay suficiente con las horas extraordinarias, ¿qué podéis hacer en una semana? Vale, una ETT. ¿O qué podéis hacer en una semana? Vale, el caso es que lo último que me estáis diciendo ahora es por dónde va la cosa. A lo único que os da tiempo es a contratar, ¿verdad? Vale, sí, a tener freelance, becarios, pero no. Vosotros imaginaos lo que os digo, que estáis a unos días. Lo único que os da tiempo es a echar mano de una agencia de colocación y decirle, oye, ponme a 30 tíos pasado mañana. ¿Y sabéis lo que eso significa? Significa un coste muy elevado para la empresa y la reducción de los beneficios que esa línea de negocio le pudiera proporcionar a esa empresa. Vale, ahora vamos a poner el caso contrario. Resulta que nos llega el director y nos dice, oye, mira, dentro de 3 meses vamos a sacar una nueva línea de negocio. Prevemos que vamos a necesitar más horas de trabajo. Entonces, necesito que hagas una planificación a ver cómo se puede solucionar esto. Os doy una pista. Volveros a leer el ejemplo, a ver qué soluciones creativas aportáis a este director de la empresa. Pensad que tenéis meses por delante. Vais muy bien, ¿eh? Vale, voy contando lo que me vais diciendo. Por ejemplo, aumentar horas a los que trabajan menos de 8 horas. Efectivamente, hay personas que tienen o puestos de trabajo en los que los profesionales que están en ellos están en media jornada. Eso es mucho más barato que contratar a alguien. Analizar la ociosidad, reubicar al personal, recolocar los trabajadores, reducir los índices de ociosidad, que es lo que también hemos dicho previamente, analizar los puestos de trabajo y pasarlos a jornada completa. Pero tenéis todos la conciencia de que para hacer esto, se necesitan meses. O sea, para analizar los puestos de trabajo en una organización, vamos a suponer, de 200 o 400 personas, a lo mejor se puede tardar 8 meses en hacerlo. Entonces, ¿veis lo importante que es poder planificar a tiempo? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vale, no te preocupes, si nos has perdido 5 minutos voy a poner otro ejemplo, o sea que vas a poder ver prácticamente lo mismo y lo vas a entender. Mirad, otro ejemplo, la empresa Bulaf, diseño de cocina, prevé que en sus estimaciones económicas para el próximo semestre un descenso de la facturación de un 30%. Posee una plantilla fija de 50 personas. Las características laborales de esta plantilla, de estos contratos. Poseen contratos fijos indefinidos
todos los trabajadores. Las jornadas. El 75% de la plantilla hace 8 horas. Perdonadme, el 25% de la plantilla 6 horas. Y el índice de ociosidad en los puestos de trabajo es de 2 horas. Perdonadme. Bien, entonces, imaginaos, vamos a volver a hacer lo mismo que antes, que os llega el director de la empresa, a vosotros que sois directores de recursos humanos de Bulat Diseño de Cocina, y os dice, oye mira, para el próximo mes de febrero ya no tenemos contratos para hacer cocinas, con lo cual de aquí a 2 días me tienes que solucionar esto. Tenemos que reducir la plantilla en torno a un 30%, que es lo que nos disminuye la facturación. Y os dan 3 días para ello. ¿Qué podéis hacer? En 3 días, una semana. En 3 días, una semana. Pensad. No, nada de lo que me estáis diciendo. En 3 días, una semana no se puede hacer nada de eso. Ahora os lo explico. No. Mirad, lo único que podéis hacer es empezar a crear despidos. Pero así. Porque un ERTE, si se planifica, un ERTE, un expediente de regulación de empleo, o un ERTE, un expediente de regularización de empleo temporal, perdonadme, eso se necesita primero planificarlo y luego lleva unos trámites, con lo cual os podéis estar un mes entre que se planifica, se prepara la memoria económica, se comunica el inicio del expediente de regulación a la autoridad competente, que es la Consejería de Trabajo, etcétera. La reducción de la jornada laboral, igual, no se puede hacer, porque para eso hay que planificar, con lo cual, efectivamente, un despido, y un despido improcedente. Con lo cual, imaginaos lo que esto puede suponer a la empresa. Ni objetivo, porque es que a lo mejor no os da tiempo a plantearlo. No os da tiempo ni a estudiar cómo lograr que esos despidos y fundamentar las causas y crear una memoria para fundamentar que esos despidos se hacen por causas objetivos. No, en 2 o 3 días, como pasa en algunas organizaciones, es muy complicado que dé tiempo a esto. Y sí, los despidos improcedentes son muy perjudiciales a la empresa porque, claro, son los que más dinero cuestan. Con la reforma laboral es fácil hacerlo, pero igualmente lleva su tiempo. Cualquier cosa de las que me estáis diciendo lleva su tiempo. ¿Os suena esta situación en las empresas? ¿Os suena cómo reaccionan las empresas? ¿O esta forma de reacción? Perdonadme. Les baja la facturación y de repente empiezan a despedir personal. Pero ni siquiera les da tiempo a hacer el famoso ERTE. Sí, las empresas reaccionan sobre todo con despidos objetivos. El problema de eso es que como no les da tiempo a prepararlos bien, los trabajadores que están en su absoluto derecho los demandan. Si no han justificado, como nos pasa con muchos clientes, las causas objetivas de una manera correcta, que aunque ahora es sencillo, pero judicialmente hay que justificarlas muy bien con una memoria económica, pues resulta que al final el juez estima que de causas objetivas nada y el despido es improcedente. Y lo pueden convertir en nulo y hacer fijo en algunas ocasiones. Sí, esto yo lo vivo en muchos clientes que nos vienen con esta situación. Vale, ahora vamos a pensar, nos da tiempo porque este director de Bulat Diseño de Cocina, este director de esta empresa, nos dice que está bajando mucho la facturación y que de aquí a 45 días hay que hacer algo. Hay que reducir la plantilla en un 30%. Vale, teniendo en cuenta que tenemos 45 días, ¿qué nos da tiempo a hacer? ¿Qué os parece? ¿Qué soluciones creativas le proponemos al director de la empresa? ¿Un ERTE? ¿Todos sabéis lo que es un ERTE? Perdón, que no os lo he preguntado. Vale, estupendamente.
Pues sí, se puede planificar un ERE, se puede planificar un ERTE. Ahora mismo explico lo que es un ERTE. Por aquí me dicen una solución muy creativa. En España la llamamos creativa por ser original, porque en otros países no lo es, que es ofrecer un plan de recolocación. Es decir, ya que tengo que despedir a determinados trabajadores, se les crea un plan de recolocación en otras empresas. Más soluciones que se os ocurren. ¿Alguno más? Vale, intentar recolocar a los trabajadores en otros puestos, el outplacement, que es lo que hemos dicho. Cuando hablábamos de recolocar a nuestros trabajadores pues en otras organizaciones, pero sobre todo iría por reducir la jornada a los trabajadores. Fijaos que el 75% de la plantilla están trabajando 8 horas. Entonces eso se hace de una manera judicial con un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, que significa que no es un expediente de regulación de empleo normal en el cual se produce el despido de los trabajadores, sino que se mandan a los trabajadores al paro, pero 6 meses o 2 horas durante la jornada diaria, con lo cual esos trabajadores cobran su sueldo por las 6 horas de trabajo o los días que estén trabajando y cobran por el desempleo el tiempo que no están trabajando, y sobre todo no son despedidos. Cuando esta situación cambia, a estos trabajadores se les normaliza la jornada laboral, o en vez de trabajar 6 meses sí, 6 meses no, o una semana sí o una semana no, porque el ERTE tiene muchas modalidades, bueno, pues se soluciona así. Pero vuelvo a repetiros, un ERTE necesita un tiempo, porque un ERTE conlleva planificarlo, conlleva hacer una memoria y presentarla, dar de alta el inicio del ERTE en la Consejería de Trabajo, tiene que haber un periodo de negociación con los trabajadores y a partir de ahí se inicia el ERTE. Así que imaginaos si eso se puede hacer en 5 días. ¿Cuánto tiempo? Pues hombre, con un mes de antelación, para que dé tiempo a hacer esa memoria, a comunicar el ERTE adecuadamente, a negociar. Sí, en Alemania y en otros países se está utilizando mucho. Sí, lo que pasa es que aquí en España no se utiliza. Desde mi opinión, la regulación laboral en España es bastante estática y bastante poco flexible, sin darnos cuenta que a quien más perjudica eso es a los propios trabajadores, que cuando están en desempleo, volverlos a reintegrar en una organización es complicado, porque estas organizaciones no tienen formas flexibles para hacerlo. La verdad es que es un problema, sí. Bueno, venga, vamos a seguir, que nos vamos a meter enseguida con los cálculos. Vale, preguntas hasta aquí. Ok, nada. Vale, pues entonces, por ahora bien. ¿De verdad que sí? ¿Que lo estáis entendiendo todo correctamente? Bueno, pues perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a meternos ahora ya con lo que es la técnica en sí de planificación de de recursos humanos. Entonces aquí sí que os pido efectivamente que estéis muy atentos, porque habéis visto que previamente he corrido un poquito, pero aquí voy a ir más despacio para que lo vayamos entendiendo. ¿Vale? Venga, vamos a cambiar de tema, que si no, no nos da tiempo. Lo siento, chicos. A ver, mirad, os voy a enseñar, para planificar plantillas hay diferentes modelos, hay diferentes procesos para hacerlo. Hay desde procesos en los que se utiliza la estadística, hasta procesos en los que intervienen profesionales que aplican su criterio para planificar plantillas, pero yo os voy a enseñar
el que a mí me parece más sencillo y por ser sencillo el más efectivo y el que más fácil os va a resultar aplicar si en algún momento lo podéis aplicar. Porque para hacer, por ejemplo, planificaciones de plantillas a través de cálculos estadísticos se necesitan ciertos programas y no en todas las empresas existen, ¿vale? Pero que sepáis que por lo menos hay otras formas de planificar plantillas. Bien, el que nosotros vamos a utilizar es el método basado en la gestión de procesos, en la gestión por procesos. Este método, por favor chicos, centrados en esto, ¿vale? Este proceso intenta o parte de describir cómo se organiza el trabajo en las organizaciones o en una organización. Vale, entonces, como lo que tenemos que hacer es describir cómo se organiza el trabajo en una organización, vamos a necesitar determinados conceptos que vosotros conocéis. Por ejemplo, el concepto proceso, que es un procedimiento complejo y diferenciado realizado en una organización. Un ejemplo de proceso, pues imaginaos en una empresa en la que se reciben formularios. Bueno, pues un proceso sería registrar esos formularios. Vale, siguiente concepto, actividad. Unidad de orden inferior en la que se puede dividir un proceso, es decir, un proceso se divide en varias actividades. En nuestro caso, el registro de formularios se dividiría en estas actividades: recepción del formulario, clasificación del formulario y mecanización del formulario. Muy bien, seguimos. Tarea. Último concepto, es la unidad más elemental y es la unidad en la que se descompone una actividad. Por ejemplo, la actividad recepción del formulario se descompondría en recogida del formulario, sellado del formulario y devolución de la copia al cliente, por ejemplo. ¿Está esto entendido? Vale, fenomenal, fenomenal, muy bien. Seguimos. Vale, entonces, fijaos lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste este modelo? Primero, vamos a identificar cada uno de los procesos que ocurren en la empresa, en todos los departamentos. Segundo, los vamos a asociar a los puestos de trabajo responsables, es decir, a los puestos de trabajo que realizan esos procesos. Tercero, vamos a calcular las cargas de trabajo, es decir, las horas de trabajo que se necesitan para cada procedimiento o cada proceso. Cuarto, vamos a calcular las horas necesarias para cada proceso o procedimiento. Y quinto, vamos a proceder al dimensionamiento de la organización. ¿Qué os parece? Vale, menos mal que nadie me ha dicho que no. Mucha cosa, no, ya veréis cómo no, ya veréis cómo no. Bueno, vamos a ver, entonces, se parte de la estructura organizativa de una empresa, por ejemplo del organigrama, que no me detengo ni un minuto en esto porque lo conocéis. Vale, segundo, vamos a identificar, como os contaba antes, cada procedimiento de todos los que se hacen en la organización. Y luego vamos a analizar en cada procedimiento cada una de las actividades que se realizan dentro de cada procedimiento. Si alguien se pierde, me lo dice, por favor. Vale, y después de que hayamos identificado cada procedimiento y dentro de él hayamos analizado cada actividad, lo que vamos a hacer es identificar los puestos de trabajo responsables en la ejecución de cada una de las actividades y de los procesos. Mirad, esto gráficamente es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar cada proceso cada proceso que se hace en la organización. El proceso 1, vamos a suponernos que es la selección. Entonces, en el proceso selección haremos esta actividad y esa actividad tendrá dentro de ella la tarea 1, la 2, la 3, etcétera.
iremos al proceso 2, haremos lo mismo, iremos al proceso 3, haremos lo mismo. El proceso 3, por ejemplo, puede ser la venta de un producto. Bien, de un determinado producto. Después de eso, lo que vamos a hacer es, como os decía, identificar a cada puesto de trabajo y identificar qué actividad o cada tarea hace cada puesto de trabajo. Por ejemplo, tenemos el área funcional 1, que puede ser perfectamente recursos humanos, y resulta que el puesto de trabajo 1 del área funcional 1, que es recursos humanos, se encarga de la tarea 111, de la tarea 121 del proceso 1. Y resulta que el puesto de trabajo 13 se encarga de la tarea 211 y de la tarea 212 del proceso 2. ¿Me seguís hasta aquí? Ok, es decir, vuelvo a repetiros lo que os he contado hasta ahora. Primero vamos a identificar los procesos, luego lo vamos a dividir en actividades y tareas, y luego vamos a asociar cada actividad, cada tarea con el puesto de trabajo responsable. Vale, pues venga, que nos metemos en harina. Bien, una vez que hayamos hecho eso, vamos a temporalizar el procedimiento, el proceso, es decir, vamos a estimar las dedicaciones en la ejecución del procedimiento, lo que se puede tardar en hacerlo, las horas de trabajo necesarias. Y después vamos a calcular la carga de trabajo, que es el tiempo empleado en la ejecución de cada actividad o de cada tarea. Lo vais a ver ahora, no os preocupéis porque esto lo vamos a hacer paso por paso. Bien, pues venga, vamos a empezar con todo lo que os he contado a practicarlo. Se me ha olvidado preguntaros si tenéis todos impreso el archivo de matrices. Fenómeno. Vale, pues venga, nos vamos a la primera matriz, a la de cargas unitarias por procedimiento. Vamos a imaginarnos un procedimiento. Vamos a imaginarnos que hemos empezado en una organización a describir todos los procedimientos. Y hemos empezado, por ejemplo, por recursos humanos. Y en recursos humanos resulta que vamos a describir el primer procedimiento, que es el proceso de selección. Entonces, poned arriba, donde queráis, encima de donde pone matriz de cargas unitarias o por donde queráis, proceso selección. Y luego vamos a ir describiendo cada actividad, como os he ido contando. A ver, el proceso de selección se compone de diferentes actividades. Como no podéis hablar, lo voy a ir contando yo todo, pero vosotros lo vais apuntando, ¿vale? Donde pone descripción de la actividad. Bueno, pues la actividad 1 va a ser el diseño del proceso de selección. La actividad 2 del proceso de selección va a ser el reclutamiento, el llevar a cabo la primera parte de la selección, el reclutamiento. La actividad 3 va a ser la realización de entrevistas telefónicas. La actividad 4 va a ser la realización de entrevistas personales. La actividad 5 va a ser la valoración de los candidatos. Y la actividad 6, que es la que cierra el proceso de selección o los procesos de selección que se hacen en esta organización, va a ser la realización de un informe valorativo de los candidatos. ¿Habéis apuntado todo esto? Vale, lo repito rápidamente. Actividad 1, diseño del proceso de selección. Actividad 2, el reclutamiento. Actividad 3, la realización de entrevistas telefónicas. Actividad 4, la realización de entrevistas personales a los candidatos. Actividad 5, valoración
de esos candidatos. Y actividad 6, realización del informe valorativo de los candidatos. ¿Vale? Esto es un ejemplo didáctico. Podríamos aumentar las actividades, etcétera, pero bueno, es un ejemplo didáctico. Lo que menos nos importa en realidad es el nombre de las actividades. Eso es para que tenga toda una coherencia. Vale, pues ahora vamos a adjudicar el tiempo que se tarda en esta organización en hacer cada una de esas actividades. Bueno, pues resulta que la primera actividad, lo que es diseñar el proceso, se suele tardar 3 horas. Para hacer el reclutamiento, pues ya sabéis, diseñar el anuncio, poner el anuncio, recibir los currículums, etcétera, se suele tardar unas 5 horas. Para la realización de entrevistas telefónicas, 2 horas. Para la realización de entrevistas personales se suele tardar una media de unas 5 horas. Para valorar a los candidatos, una media de 4 horas. Y para la realización del informe, una media de 1 hora. ¿Lo habéis puesto esto en donde pone tiempo unitario? Perdonad que se me ha olvidado decíroslo. ¿Vale? Fenomenal. Pues ahora quiero que calculéis el tiempo que tenemos en términos absolutos, 3 horas, 5 horas, etcétera, en porcentaje. ¿Vale? Sumad para eso todas las horas. Sí, repito lo que vamos a hacer ahora. Quiero que calculéis estos tiempos en porcentajes. Los tenemos en términos absolutos, que se llama, y lo vamos a poner en porcentaje. Vale, a ver, tranquilos, que vamos paso por paso. Primero, sumad todas las horas, desde arriba hasta abajo. Ponedme todos lo que da. Sí, es que quiero que lo hagáis vosotros, por eso no he dicho nada de lo que me pones. Vale, muy bien, pues venga, ahora calculad el porcentaje que corresponde a cada actividad respecto de esas 20 horas. ¿Sabéis cómo se calculan los porcentajes? Si 20 horas es un 100%, 3 horas es un X%. Eso es, con una regla de 3. Venga, pues hacer esos cálculos. Vale. Mirad, las horas en realidad las tenéis en la diapositiva. Es lo mismo, lo que pasa es que quería que lo calcularais para que lo hagáis vosotros y se os quede, ¿vale? ¿Cómo se hace? Aprendáis a hacerlo. 3, 5, 2, 5, 4, 1. Venga, y ahora calculad vosotros los porcentajes. Cuando estén calculados, comprobadlos con lo que pone en la diapositiva y me decís todos, calculado. Muy bien, veo que hay gente muy rápida. A los demás los esperamos. Vale, creo que más o menos todos lo habéis hecho. Muy bien. Entonces, repetimos lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, hemos cogido un procedimiento de la organización, lo hemos descompuesto en actividades, hemos adjudicado unas horas para cada una de esas actividades, las horas que nos lleva, claro, no las que nosotros queramos, las horas que se lleva en realizar cada una de estas actividades, y luego hemos pasado ese tiempo a porcentajes. Entendido entonces, ¿verdad? Claro, ¿ves cómo no es tan difícil? Venga, vamos a seguir, que ahora se complica un poquito la cosa. Nos vamos a ir a la siguiente matriz, que se llama matriz de cargas unitarias de procedimiento distribuido entre los puestos de trabajo que lo realizan. Bien, entonces, fijaos, ahí pone nombre de procedimiento, poned lo que hemos dicho, proceso selección. Y donde pone tiempo unitario, tenéis que copiar las horas que nos lleva el procedimiento, lo que hemos puesto. 3, 5, 2,
5, 4, 1 y 20, que es el total de las horas. Muy bien. Vale, entonces, fijaos lo que vamos a hacer ahora. Y esto es importante que lo entendáis. Claro, en las actividades de una organización, en una actividad en concreto, puede participar un profesional, puede participar un puesto de trabajo o pueden participar varios. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es distribuir el tiempo que dura la actividad entre los puestos de trabajo que la ejecutan. Ejemplo, estamos en el proceso de selección y estamos en la actividad 1, que tarda 3 horas. Y resulta que de esas 3 horas, el puesto de trabajo ejecuta 2 horas, perdón, el puesto de trabajo 1 ejecuta 2 horas y el puesto de trabajo 2 ejecuta 1 hora. ¿Lo habéis apuntado? ¿Dónde pone tiempo? Vale, pues sigo avanzando. En la actividad 2, id apuntando lo que yo voy contando, ¿vale? En la actividad 2 resulta que tiene una duración de 5 horas y el puesto de trabajo 1 no interviene, el puesto de trabajo 2 ejecuta 2 horas de esa actividad, el puesto de trabajo 3 ejecuta 2 horas de esa actividad, el puesto de trabajo 4 ejecuta 1 hora de esa actividad y el puesto de trabajo 5 nada. Bien, seguimos. Sí, puesto de trabajo 1 significa trabajador. Sí, pero no, a ver, digamos que para que lo entendáis sí, pero un puesto de trabajo no es lo mismo que un trabajador. El trabajador es aquella persona, que es profesional, que ocupa un puesto de trabajo. Pero a nivel de recursos humanos esto hay que diferenciarlo. Vale, venga, vamos a seguir. No sé si he dicho la 3, pero os la voy a repetir por si acaso. La actividad 3, que tiene una duración de 2 horas, la realiza por completo el puesto de trabajo 5, la ejecuta él, las 2 horas. En la actividad 4 intervienen el puesto de trabajo 3 porque ejecuta 1 hora de la actividad, el puesto de trabajo 4 porque ejecuta 3 y el puesto de trabajo 5 porque ejecuta 1. Y por último, no, perdón, no sé si me he perdido. A ver, la actividad 5 está ejecutada por el puesto de trabajo 1 que trabaja 2 horas en esa actividad, el puesto de trabajo 3 que trabaja 2 horas en esa actividad y ya está. Y la actividad 6, que tiene una duración de 1 hora, la realiza por completo el puesto de trabajo 5. Gracias, me estáis contando que he mezclado la 4 y la 5, pero la veis, perdonadme. Vale, bueno, entonces ahora, atentos, el tiempo que interviene cada puesto de trabajo en esa actividad lo vamos a pasar a porcentajes. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos que hacer 2 cosas. Lo primero, sumar lo que el puesto de trabajo 1 trabaja en ese procedimiento y luego vamos a ver en porcentajes qué porcentaje interviene el puesto de trabajo 1 en ese procedimiento. Voy a volverlo a repetir, perdonadme, que a lo mejor lo he dicho de una manera muy liosa. Lo que vamos a intentar averiguar ahora, después que hemos hecho esto, es, como hemos descompuesto el proceso en actividades y los puestos de trabajo intervienen en ese proceso de manera diferente en unas actividades y en otras, lo que vamos a hacer es saber qué porcentaje interviene cada puesto de trabajo en ese procedimiento. ¿Vale? Entonces, para eso, primero vamos a sumar las horas de cada puesto de trabajo. Puesto de trabajo 1, 2 más 2, 4. Puesto de trabajo 2, 1 más 2, 3. Puesto de trabajo 3, 2 más 1 más 2, 5. Puesto de trabajo 4, 1 más 3, 4. Y puesto de trabajo 5, 2 más 1 más 1.
4. Y ahora lo vamos a poner en función del número de horas totales del procedimiento para saber qué porcentaje interviene cada puesto de trabajo en ese procedimiento. Y lo hacemos mediante una regla de 3. Si 20 es el 100% de las horas, 4 horas, que son las que interviene el puesto de trabajo número 1, será X. Bueno, pues calculadlo, hacerlo vosotros para que os aseguréis de que lo entendéis y decirme que está calculado. Aquí ya me voy parando, hasta que no me digáis todos que sí, no sigo. Vale, ¿todo el mundo ha entendido hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De verdad? Porque esto es complicado y a estas horas... Vale, vuelvo a repetir lo que hemos hecho ahora, para resumir. A ver, si tenéis alguna duda, por favor, preguntarme. Vale, vuelvo a repetirlo, como os contaba. A ver, acordaos, voy a repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos cogido un procedimiento, lo hemos descompuesto en actividades y le hemos adjudicado ciertas horas. Y ahora, en esta matriz, lo que hemos hecho es que vamos a ver cómo interviene cada puesto de trabajo en ese procedimiento. Y para ello, descomponemos las actividades, adjudicamos en cada puesto de trabajo el tiempo en que interviene en esa actividad, ese tiempo exacto, porque, bueno, ahora os explico una cosa, y después hacemos una regla de 3 y lo pasamos a porcentajes. Claro, vosotros podéis decir, pero ¿cómo la gente se complica tanto la vida? Y en vez de coger y decir, pues no me lío tanto, o sea, yo sé que en este procedimiento esta persona interviene más o menos un 50%, este un 20% y este un 30%. Ya, pero no es tan exacto como lo estamos haciendo, ¿lo entendéis? Es mucho mejor descomponerlo en actividades, ver exactamente el tiempo que interviene en qué actividad interviene cada puesto y el tiempo que interviene y hacerlo mucho más exactamente. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ya que sabemos un procedimiento, sus actividades, el tiempo que se tarda en cada actividad y el tiempo total del procedimiento, ya que sabemos lo que participa en tiempo cada trabajador en ese procedimiento, vamos a seguir adelante. A ver, por aquí me preguntan que si es subjetivo. Es subjetivo. A ver, vosotros tenéis la idea de que es subjetivo porque aquí no estamos haciéndolo de forma real. Fijaos si es subjetivo, que para hacer esto hay veces que hasta se miden los tiempos, con lo cual deja de ser subjetivo. Por supuesto, siempre tiene un sesgo, siempre tiene un cierto porcentaje de error, pero hay que intentar ser lo más exacto posible. Y sí, efectivamente, muchas gracias por decir esto, porque se me ha olvidado comentarlo a mí. Esto, fijaos que cuando hemos hecho antes el tema de describir el procedimiento, se supone que nosotros tenemos un análisis de puestos en el que hemos descrito las tareas. Se supone que esas tareas se pueden cuantificar, con lo cual tenemos mucho trabajo hecho previamente. Y hay que cuantificarlas exactamente. O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos que en revisar un extintor, un operario tarda 20 minutos desde que llega a un edificio hasta que lo termina de revisar y sale, tiene que ser ese tiempo. Venga, por aquí me quieren hacer una pregunta. En una tarea que suponga tratar con público,
¿Cómo se calcula el tiempo? Depende. A ver, sí que es cierto que a veces que hay tareas que se tienen que adjudicar de manera un poco aproximada o haciendo medias. En este caso eso se haría así. Vamos a suponernos que estamos hablando de un funcionario del INEM que tiene que atender a diferentes personas que se quieren apuntar, que quieren solicitar el desempleo, todo esto. Se está durante un mes, por ejemplo, midiendo las atenciones de este funcionario a estas personas, y después de tener un registro suficiente de atenciones se halla la media y se trabaja con medias, ¿vale? Con lo cual siempre ya sabéis que todo lo que se hace a nivel estadístico tiene cierto nivel de error, pero no nos importa, es bajo. ¿Cómo se calcula el tiempo? Cuando te estaba diciendo que... vale, ya lo has entendido entonces, ¿verdad? No es que se compense, es que nosotros para planificar plantillas trabajamos, si por ejemplo una actividad puede tener diferente tiempo, unas veces puede durar 15 y las otras 30, trabajamos con medias para planificar plantillas, ¿vale? Sí. Si tardas más con uno se compensa con un cliente o con un usuario, se compensa con otro, sí. No te preocupes que lo suelen compensar los funcionarios, sí. Es broma, es broma. Puedo hacer una broma porque esto es muy técnico. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir. Bien, ¿os acordáis que todo esto lo hemos hecho de un procedimiento? Hemos calculado las actividades, el tiempo de las actividades, el porcentaje exacto que interviene cada puesto de trabajo de la organización en ese procedimiento concreto. Vale, fijaos la tarea que nos queda por delante, que no vamos a hacer, claro, porque no necesitaríamos mucho tiempo. Eso hay que hacerlo con todos los procedimientos que ocurren en la organización, desde la atención al cliente hasta un trabajo de un operario o de cada procedimiento que ocurre en la fábrica. Hay que volver a empezar como hemos hecho nosotros. Nombrar ese procedimiento, darle un nombre, describir sus actividades, asociarlas el tiempo que se tarda en ellas, pasar ese tiempo a porcentajes y luego analizar y identificar el tiempo que cada puesto de trabajo interviene en cada actividad y luego en todo el procedimiento en sí. Entonces eso hay que hacerlo con todos los procedimientos, ¿vale? ¿Entendéis lo que os digo? Bien, entonces, en esta tabla que estáis viendo, se supone que hemos hecho lo que os he contado. Imaginaos que esto es una empresa en la que hubiera 5 procedimientos. Como comprenderéis, esto es didáctico y está muy simplificado, porque en una empresa es imposible que solo haya 5 procedimientos. Pero vamos a imaginarnos que sí. O imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando de un departamento en vez de una empresa, que también se puede hacer una planificación de plantillas de un solo departamento. Bueno, igualmente, sea empresa, sea departamento, hay 5 procedimientos. Veis que está subrayado el procedimiento 1, que es el que hemos calculado. Acordaos que este procedimiento se realizaba en 20 horas y que el puesto de trabajo 1 intervenía en un 20%, el otro en un 15%, el otro en un 25%, el otro en un 20% y el otro en un 20% también. Bueno, pues imaginaos que hemos hecho eso en el procedimiento 2. El tiempo que se tarda en ese procedimiento son 30 horas y el puesto de trabajo 2 interviene en un 35%, el puesto de trabajo 3 en un 15%, el puesto de trabajo 4 en un 20%, el 5 en un 30%. Bien, así con todos los procedimientos. Vamos a imaginarnos que lo que hemos hecho con el 1 lo hemos hecho con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. ¿Me seguís? Fenomenal. Venga, pues vamos a seguir avanzando, que ya nos queda muy poquito. Vale, ahora vamos a calcular la matriz de dimensionamiento de las cargas de trabajo por cada
área organizativa. No os preocupéis que lo vais a entender, ¿vale? Lo que vamos a hacer es calcular las horas totales anuales necesarias para cada puesto y cada procedimiento. ¿Cómo? Pues veréis, vamos a partir del valor unitario en horas de cada procedimiento, vamos a buscar el porcentaje de participación de cada puesto en ese procedimiento y luego vamos a ver el número de veces anuales que se repite dicho procedimiento. Tranquilos, que lo vais a ver ahora cosa por cosa de las que os acabo de nombrar. A ver, mirad, vamos a imaginarnos que volvemos a cada procedimiento. ¿Veis donde pone tiempo unitario? Las horas que se tarda en realizar cada uno de esos procedimientos. El procedimiento 1, 20 horas, el procedimiento 2, 30 horas, el procedimiento 3, 80, el procedimiento 4, 40 y el procedimiento 5, 120 horas. Vale, resulta que claro, ahora lo que yo quiero es calcular anualmente el tiempo que se emplea en la organización en realizar el procedimiento 1. Y yo digo, ¿y yo cómo hago esto? ¿Cómo yo calculo lo que se tarda en mi organización en llevar a cabo anualmente los procesos de selección? Pues nada, muy sencillo. Cojo y digo, a ver, voy a ver con cuánta frecuencia se repite ese procedimiento. Bueno, pues es que en mi organización el proceso de selección se repite o se realiza 46 veces en el año. Ya está, ya lo tenemos. Pues si mi procedimiento de selección tarda 20 horas en hacerse de forma unitaria, anualmente, como se hacen 46, pues resulta que empleamos 920 horas en el procedimiento 1, en llevar a cabo todas las selecciones de forma anual en mi organización. ¿Se entiende esto? Vale, ¿queréis apuntarlo en la matriz? O esperad, que no sé si os la he puesto esta matriz. Ah, vale, lo estáis haciendo sobre la marcha, estupendo. Vale, la frecuencia no la pillo. Vale, no os preocupéis. Efectivamente, preguntadme que yo os cuento. A ver, mirad. La frecuencia, a ver, vuelvo a repetir lo que intentamos hacer ahora. Lo que nosotros ya tenemos el tiempo que se tarda en llevar a cabo cada uno de nuestros procedimientos en nuestra empresa. El proceso de selección se suele tardar unas 20 horas, el proceso tal unas 30 horas, el proceso cual otras 80. Bien, pero es que yo quiero saber lo que se tarda en hacer cada procedimiento, perdón, lo que tardamos en realizar cada uno de estos procedimientos en un año. ¿Cuánto tiempo se trabaja en este procedimiento anualmente, por decirlo de otra manera? Vale, pues entonces lo que se me ocurre es decir, a ver, voy a pensar la frecuencia, las veces que se repite este procedimiento de manera anual, multiplico el tiempo en que se tarda en hacer este procedimiento por el número de veces que se repite en el año y tengo las horas anuales que se emplea en mi organización en este procedimiento. ¿Esto se entiende? Ahora os contesto a lo que me estáis preguntando. ¿Esto se entiende? Vale, fenomenal. Bien, claro, ¿y quién nos aporta estos datos? Por ejemplo, imaginaos que trabajáis en un departamento de recursos humanos de una empresa de muebles de cocina. ¿Y cuánto se tarda en el procedimiento de ensamblar las cocinas? ¿Y cuánto se tarda en el procedimiento de cantear las cocinas? Vosotros no lo sabéis, Entonces, lo que hay que hacer, simple y llanamente, es acudir a este departamento, al director, y decirle, oye, necesito que me proporciones estos datos. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer este procedimiento y estas actividades de este procedimiento? Cálculalo, mídelo con un cronómetro muchas veces, y luego también apórtame otro dato. ¿Cuántas veces estimas tú que este procedimiento se hace al año? Y esto no es estimado, o sea, hay que calcularlo. Por ejemplo, imaginaos que nos dicen, pues mira, nosotros canteamos 3 veces al día, canteamos 3 cocinas al día, perdonadme. Pues fenomenal,
3 cocinas al día por 360 no, vamos a poner, por ejemplo, 220 días al año laborales por 3. Digamos que el procedimiento de cantear las 3 cocinas se repite 660 veces al año. Date un segundito porque me está diciendo el ordenador que se me va a apagar la batería, entonces voy a conectarlo rápidamente, que no se vaya nadie, porfa. Bien, ¿se ha entendido? Entonces la frecuencia, repito, es el número de veces que un procedimiento se repite en el año. Se multiplica por el número de horas que dura ese procedimiento y se tiene el número de horas que se emplean en ese procedimiento, en esa organización, de manera anual. Bueno, vamos a seguir porque estáis aquí creando debates y es que, perdonadme, pero no nos da mucho tiempo. Venga, vamos a seguir. Bueno, entonces, ya nos queda muy poquito. Estamos en el final. Mirad, con todo eso que tenemos, ya lo que hacemos es dimensionar la plantilla. A partir de aquí ya vamos a dimensionarla. Ya veréis cómo lo vamos a hacer. Bueno, mirad. Como veis aquí, donde pone procedimiento, volvemos a repetir los procedimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. A su lado está puesto de trabajo 1, puesto de trabajo 2, 3, 4, etcétera. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinados cálculos. Empezamos por la segunda columna de cada trabajador. ¿Vale? En esa segunda columna de cada trabajador lo que hay que poner es el tiempo que emplea anualmente en el procedimiento 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácil. Lo que tenemos que hacer es coger y decir, vamos a ver, el procedimiento 1 al año ocupa 920 horas. Perfecto. Y nosotros conocemos, por otro lado, que el trabajador en este procedimiento interviene en un porcentaje. ¿Os acordáis? Que es el 20%, que lo habéis escrito por ahí. Exactamente en la segunda matriz. Vale, pues entonces ahora hacemos una regla de 3 para saber lo que el señor emplea anualmente en este procedimiento. Decimos, si 920 horas totales del procedimiento son el 100%, este señor, como interviene el 20% de todo el procedimiento, hará X horas anuales. Y esas X horas anuales, a ver quién me pone cuántas son. ...184, exactamente, sí, voy a repetir. Vuelvo a repetiros lo que hemos hecho ahora mismo, ¿vale? Vuelvo a repetiros, no os preocupéis. Vamos a ver. Lo que se explicaba era que vamos a calcular las horas anuales que emplea cada puesto de trabajo en cada procedimiento. ¿Vosotros os acordáis que hemos visto las horas anuales que emplea cada puesto de trabajo en un procedimiento unitario? ¿Os acordáis de eso? Vale, pues ahora lo que vamos a ver es, de forma anual, las horas que emplea ese trabajador en ese procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Tenemos las horas totales de manera anual que se emplean en ese procedimiento, que lo hemos visto en la matriz anterior. Y las horas anuales son 920 euros. Perdón, 920 horas. Vale, pero nosotros también sabemos, de manera unitaria,
el porcentaje que interviene ese trabajador en ese procedimiento, que es un 20%. Si os vais a la segunda matriz, lo veréis. Bien, y hacemos esa regla de 3. Si 920 horas son las totales del procedimiento, eso es un 100%, y este puesto de trabajo interviene en él un 20%, entonces de manera anual este señor interviene 184 horas en ese procedimiento. ¿Ya lo habéis entendido? Muy bien, pues fenomenal. Fenomenal. Vale. Bien. Nos vamos a ir ahora a donde pone porcentajes, ¿vale? Bueno, perdonadme. Lo que vamos a hacer ahora, que me lo saltaba, es sumar las horas de este señor. Bueno, perdonadme, esperad, vamos a ver. Eso hay que hacerlo en el puesto de trabajo 1, en cada uno de los procedimientos que él intervenga. Como también interviene en el procedimiento 5, hay que aplicar esa misma regla de 3, es decir, el procedimiento 5 tiene en total este número de horas anuales, pues aplico el porcentaje de este trabajador, lo que ocupa este trabajador en este procedimiento, y hago esa regla de 3 y me salen 1320 horas. ¿Me seguís? Es lo mismo que hemos hecho, pero para el procedimiento 5. Antes para el 1, ahora para el 5. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar esas horas de ese puesto de trabajo. Este puesto de trabajo interviene en dos procedimientos, el 1 y el 5. En el procedimiento 1 interviene en un 20%. Y en él ocupa 154 horas anuales. Y también interviene en el procedimiento 5. Y interviene en un 50%. Y en ese procedimiento 5 ocupa 1320 horas anuales. Total, este señor trabaja, y en este puesto de trabajo se trabaja 1504 horas. ¿Lo entendéis? Vale, pues ya terminamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en donde pone porcentaje, es calcular el porcentaje que le ocupa del total de las horas que hace este señor anuales cada procedimiento. Es decir, digo, si 1504 es el 100%, 184, ¿qué porcentaje emplea anualmente el trabajador en esas horas? Y me sale 12,23, si no veo mal. Eso es. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues esto mismo hay que hacerlo para cada puesto de trabajo. ¿Veis en el puesto de trabajo 2 que aparecen los porcentajes individuales que interviene en cada procedimiento el puesto de trabajo 2? Pues en el procedimiento 1 interviene un 15%, en el procedimiento 2 interviene un 35%, si no veo mal. Entonces, a ver, voy a hacer una cosa. Vale, entonces, en el procedimiento 2 interviene en un 35%. Vale, lo pasamos a medida anual, por decirlo de alguna manera, utilizando el número de horas totales de cada procedimiento, aplicamos el porcentaje de cada trabajador y nos sale el número de horas totales de que se emplean en cada puesto de trabajo. Hasta aquí me seguís, porque ya solo nos queda terminar. Uy, perdón. Vale. Bueno, pues ya lo único que nos queda es dimensionar. Lo que nos queda es dimensionar. Cogemos y decimos, a ver, se supone, a ver si soy capaz de... Vale, se supone que el número de horas anuales de trabajo netas son 1540, ¿lo veis arriba? Vamos a suponer que se calcula que en esta organización el número de horas netas de trabajo para cada puesto de trabajo es 1540. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es poner en relación las horas de cada puesto de trabajo
con las horas que se supone que son netas, se supone que hay que trabajar en ese puesto de trabajo. En teoría deberían coincidir, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros cogemos y decimos, vamos a ver, este puesto de trabajo emplea 1504 horas anuales, o en él se emplean 1504 horas, lo dividimos entre 1540 y resulta que nos da 0,98. Eso es el número de trabajadores que nosotros vamos a necesitar. El número de trabajadores puesto, podríamos decir, el número de horas que ese trabajador trabaja. El caso es que lo que nos está diciendo esto es que este puesto de trabajo está más o menos correcto. ¿Os dais cuenta? El número de efectivos actuales es 1, el número de efectivos necesarios sería 0,98, que en realidad es despreciable. Está sobredimensionado ligeramente. Se podría reducir un 0,02 de efectivo. O sea, podríamos cortarle un dedo al trabajador, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a fijarnos y con esto ya terminamos en el puesto de trabajo 2. Hemos hecho, sí, igual no quiere, tenéis razón. Hemos hecho lo mismo para el puesto de trabajo 2. Y nos ha salido, fijaos, que en este puesto de trabajo 2, anualmente, se trabajan 2.098 horas. Vale, y ahora yo voy a dividir las 2.098 horas entre las 1.540 horas que se supone se deben hacer en ese puesto de trabajo. Y nos sale que resulta que, nos sale un 1,36. Eso significa que necesitamos una persona y 36 de otro trabajador. O sea, 36% de otra jornada. Es decir, este puesto de trabajo está infradimensionado. Eso es. Ahora vemos cómo se solucionan estas cosas, que ya veo que ya vais por ahí. Veo que lo estáis entendiendo. Vale, fijaos el puesto de trabajo 3. Hacemos los mismos cálculos, dividimos el número de horas que se emplean de manera anual en este puesto de trabajo, 862, entre las que se deberían hacer, 1540, y nos da 0,56. Es decir, aquí no necesitamos a una persona, necesitamos a 0,56% de una persona, la mitad. O sea, aquí se tiene que hacer la mitad de la jornada y tenemos a una persona para este puesto de trabajo contratada a jornada completa. Con lo cual ese puesto de trabajo está sobredimensionado. Habría que reducir los efectivos en un 0,44, reducirle la jornada a la mitad. ¿Veis? Bueno, pues esto es planificar plantillas y finalmente tomar decisiones. Está sobredimensionado, infradimensionado y qué decisiones tomamos para ello. ¿Vale? Bueno, preguntas y terminamos, que tenemos que ir terminando ya. Perdóname, ¿qué quieres decir con que el 0,56 se concentra desigualmente en el año? ¿Quieres decir que hay picos de trabajo concretos y claro, de repente hace falta una persona como haría falta la mitad, es decir, media jornada? ¿Vas por ahí más o menos? Puede. Vale. Sí, claro, esta es otra de las opciones que os permite planificar y prever con tiempo. Es decir, si tú consideras que, por ejemplo, en realidad este puesto de trabajo trabaja un 0,56, pero hay momentos en el año en el que se necesita refuerzo para este puesto de trabajo, como tú tienes más puestos de trabajo que estarán sobredimensionados, en momentos dados puedes crear a un puesto de trabajo o varios que pudieran ser multidisciplinar y en un momento dado pudieran ejecutar parte de las tareas del otro. Y de esa manera no tendrías que tomar la burda solución de, ay, me hace falta ahora mismo un trabajador, le contrato y el gasto que esto supone, o lo contrario, ay, me hace falta reducir costes y venga, ya me dedico a despedir trabajadores porque no tengo más tiempo para tomar decisiones.
Sí, eso que estáis poniendo podría ser. ¿Alguna pregunta más? De verdad que sí, porque yo comprendo que es una técnica un poco complicada para estas horas. Bueno, no sé si todos estáis en España y tenéis este horario, claro. Vale, bueno, yo sí que os recomiendo que esto lo reposéis, que cuando tengáis mi presentación, que no os preocupéis, que de verdad la vais a tener mañana, volváis a repetir si queréis aprender esta técnica, porque si no se os olvidará en horas, volváis a repetir cada uno de los cálculos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Cada vez, no os lo he dicho, pero cada vez se demanda más profesionales de los recursos humanos que sepan estas técnicas cuantitativas y muchas veces también que tengan conocimientos económicos, porque bueno, la inestabilidad a la que estamos sometidos es lo que requiere. Sobre todo a la hora de que se den cambios de plantilla, habrá que calcular cada por tiempo. Perdona, no te entiendo. A la hora de hacer cambios de plantilla habría que calcular cada por tiempo. No se entiendo. Ah, vale, espera, que entonces vuelvo a releer la pregunta. Claro, hay que calcularla cada vez. Esta técnica en principio no se hace cada día, pero sí que es cierto que cada vez que tengamos que tomar decisiones y que haya, como se empezaba a contar, una convulsión, pues vamos a reducir la facturación, la vamos a aumentar, hay una crisis económica, hay que volverla a calcular. Exactamente, la plantilla me refiero. ¿Vale? Bueno, pues nada más, que muchas gracias por pasar este tiempo conmigo, que espero haberos aportado algo que podáis utilizar y que os pueda servir en vuestra carrera y espero también veros en más videoconferencias. Un saludo a todos y ya nos desconectamos.